Bueno, eh, muy buenos días a todos. Estoy muy complacido que me hayan invitado a esta jornada para compartir nuestras experiencias con respecto a algunos temas quirúrgicos y relacionados con nuestra especialidad en cabeza y cuello. Me han pedido que comparta con ustedes nuestra experiencia con respecto al manejo de quirúrgico de los cánceres avanzados de la cavidad oral. Lo primero, al hablar de cánceres avanzados, es definir un poco de qué estamos hablando. La definición estándar son tumores grandes, ¿no es cierto? T3 o T4, que son tumores que invaden estructuras vecinas, y que tienen compromiso metastásico ganglionar del cuello de magnitud avanzada. No hay que confundir cuando uno define estadios avanzados desde el punto de vista de la resecabilidad, ya que hay enfermedad avanzada que es irresecable, por lo tanto está un poco fuera de lo que vamos a conversar hoy día. Según la complejidad, en base a la estructura, a la definición estándar, nosotros podemos definir complejidad con respecto a la resección que vamos a realizar y con respecto también a la reconstrucción. Y ahí tenemos varios hitos importantes que debemos considerar en estadios avanzados. Por ejemplo, lo que se refiere a compromiso óseo mandibular, compromiso óseo del paladar, compromiso de la orofaringe, o sea, cuando ya avanza hacia atrás de la cavidad oral, compromiso de los grandes vasos, compromiso cutáneo, compromiso de la órbita, de la base del cráneo, y cuando hay metástasis cervicales de gran envergadura. Esto es más o menos lo que uno considera así desde el punto de vista receptivo y reconstructivo en el momento de hacer la planificación quirúrgica de estos pacientes. La cavidad oral se define oncológicamente desde la unión de los labios por delante, ¿no es cierto?, del bermellón, hasta la unión del paladar duro con el paladar blando por detrás. E incluye varios subsitios oncológicos, que son el labio, la lengua, la mejilla, el reborde alveolar, el piso de la boca, el paladar duro y el trígono retromolar. Estos subsitios oncológicos tienen un comportamiento biooncológico que es bastante particular. Si bien todos tienen un comportamiento general similar, los subsitios han sido catalogados de esa manera porque tienen un comportamiento biológico diferente o discretamente diferente. Es muy importante en estos subsitios hacer un buen diagnóstico clínico, hacer una muy buena estadificación, hacer un muy buen diagnóstico clínico y por imágenes. Hay que hacer una buena planificación oncológica eh, y hay que hacer una buena planificación desde el punto de vista técnico, receptivo y reconstructivo. Como no podemos referirnos a todos los subsitios oncológicos y sería bastante complejo hablar de enfermedades avanzadas en todos los subsitios, les voy a contar un poquito nuestra experiencia en tumores de la lengua. La lengua es un subsitio oncológico donde vemos cánceres con bastante frecuencia, ¿no es cierto? Limita en la parte de la base de la lengua con la bilingual. eh, Tienen comportamientos funcionales diferentes, una hemilengua de la otra, en cuanto a su irrigación y su inervación, y tiene importantes relaciones con el piso de la boca, la orofaringe y la mandíbula. Tiene drenaje linfático que está relacionado con los grupos 1, 2, 3 y 4 del cuello, de los ganglios del cuello. Cuando uno hace las consideraciones en respecto a la planificación de la resección y la reconstrucción de la cavidad oral, específicamente la lengua libre, tiene que respetar los principios básicos de la cirugía oncológica. Tiene que planificar qué resección va a ser de la lengua, qué tipo de resección. Si esta resección va a incluir solo la lengua o va a incluir el piso de la boca, si además del piso de la boca va a incluir la mandíbula, o alguna otra estructura, por ejemplo, estructuras de la base de la lengua o de la orofaringe. Por esto hay que considerar el tamaño del defecto, la ubicación del defecto, el tamaño de la lengua que va a quedar, que digamos donde está el tumor y lo que va a quedar, compromiso del piso de la boca, como ya hablamos, compromiso de la orofaringe, compromiso de la mandíbula,
y las condiciones generales del paciente para poder enfrentar toda esta planificación y cirugía. La lengua tiene, a grandes rasgos y siendo bastante simplista, podríamos decirlo de alguna manera, tres grandes áreas de alta complejidad. Uno es la lengua propiamente tal en cuanto al tamaño tumoral. Básicamente, tumores que excedan, ¿no es cierto?, la línea media y comprometan la hemilengua contralateral, eh, son definidos como tumores de alta complejidad desde el punto de vista resectivo y reconstructivo. Otro punto de gran importancia para la planificación es el compromiso de la mandíbula, que también se considera una zona de alta complejidad desde el punto de vista receptivo y reconstructivo. Y otro punto de alta complejidad es el compromiso del piso de la boca. La lengua puede, el tumor puede acceder rápidamente al piso de la boca y genera conflictos de alta complejidad desde el punto de vista receptivo y reconstructivo. Vamos a analizar brevemente cada uno de estos sitios de alta complejidad eh, para ver cómo lo podemos ir abordando. El piso de la boca es un espacio pequeño que está en íntima relación con la lengua por encima, por supuesto, con la encía, con las glándulas salivares, la musculatura que sostiene el piso de la boca y la mandíbula. Tiene un drenaje linfático y venoso sumamente abundante y tiene algunas complejidades desde el punto de vista receptivo. Aquí ustedes pueden ver un paciente que tiene un tumor de la lengua, pero que está avanzando hacia el piso de la boca. Tiene dificultades en la y complejidad desde el punto de vista reconstructivo, y tiene complejidad en la rehabilitación y deglución con respecto a la deglución y la fonación de los pacientes. ¿Por qué el piso de la boca es un subsitio o el avance de tumores de la lengua hacia el piso de la boca se considera una de alta complejidad? Básicamente porque la resección del piso de la boca puede tener complejidad desde el punto de vista técnico para poder lograr, ¿no, ciertos márgenes negativos. Todos los pacientes que tienen lesiones del piso de la boca y que van a tener un defecto por la resección quirúrgica van a requerir algún tipo de reconstrucción, a diferencia de pacientes que tengan compromiso solo de la lengua libre, que a veces no necesitan un tipo de reconstrucción para poder lograr una buena rehabilitación de la deglución y de la fonación. Estos pacientes van a requerir algún tipo de reconstrucción más avanzada. El segundo hito importante desde el punto de vista de la complejidad es el tamaño tumoral, y el tamaño tumoral siempre debe evaluarse en relación al volumen de la lengua y a la ubicación del tumor. ¿Por qué? Porque a veces tenemos tumores relativamente pequeños, pero en un volumen lingual también pequeño puede producir una gran catástrofe desde el punto de vista receptivo, ¿no es cierto?, y de la secuela que puede dejar la cirugía. Por ejemplo, este caso es un paciente que tiene un tumor relativamente pequeño de la lengua, pero para poder hacer una resección completa de este cáncer, deja un defecto, ¿no es cierto?, en la hemilengua bastante importante que va a requerir una reconstrucción de alta complejidad. Y lo otro importante que hay que definir con respecto al tamaño del tumor es dónde está ubicado ese tumor en relación a su tamaño. ¿Por qué? Porque es diferente cuando uno enfrenta tumores de los 2 tercios anteriores de la lengua libre con respecto al tercio posterior. Es diferente cuando uno enfrenta tumores laterales, mediales o de la punta, compromiso del piso de la boca, como ya hablábamos antes, compromiso de la mandíbula o compromiso de la orofaringe. ¿Por qué es diferente la ubicación? Generalmente los 2 tercios anteriores de la lengua son tumores que pueden ser resecados con secuelas bastante más rehabilitables para el paciente que los tumores que son resecados del tercio posterior de la lengua libre, donde muchas veces se requiere una reconstrucción para que esa lengua libre no quede fija a la base de la lengua. Por ejemplo, otro ejemplo, aquí tenemos un tumor del borde libre, ¿no es cierto?, donde la resección y la rehabilitación van a ser de bastante mejor calidad que los que tienen un compromiso del piso de la boca, donde
Si no hacemos una buena reconstrucción del piso de la boca, esa lengua va a quedar funcionalmente mal. Y el otro gran hito de complejidad en las resecciones de los tumores de la lengua es el compromiso de la mandíbula. Condiciona una situación de alta complejidad receptiva, una situación de alta complejidad reconstructiva, donde la reconstrucción debe estar acorde a las necesidades funcionales mandibulares de cada paciente. Esto no es una receta de cocina igual para todos. Los pacientes tienen diferentes necesidades de rehabilitación mandibular y de rehabilitación dental, y la planificación debe estar acorde a eso. Por ejemplo, tenemos pacientes que son muy ancianos, dentados, ¿no es cierto? Por ejemplo, que se manejan hace muchos años con una prótesis. Nosotros en esos pacientes probablemente no vamos a pretender hacer una reconstrucción mandibular de alta envergadura, o pretender hacer una rehabilitación dental de alta envergadura, porque el paciente ya lleva muchos años comiendo papilla o comiendo régimen blando, y mejorarle su condición dental no lo va a llevar a una condición mejor desde el punto de vista alimentario. Las necesidades de reconstrucción en la cavidad oral pasan en una gama bien amplia, desde no tener necesidades de reconstrucción mayor, o necesidades de reconstrucción simple, podríamos decirlo de alguna manera, reconstrucción con colgajos locales, reconstrucción con colgajo a distancia pediculado y reconstrucciones con colgajos microvascularizados. Uno tiene que manejarse básicamente en una amplia gama de necesidades de reconstrucción. Por ejemplo, sin necesidad de reconstrucción, tumores pequeños, en esta relación tumor versus volumen lingual, en defectos de la hemilengua anterior, que yo les contaba que eran defectos que toleraban mucho mejor la resección y los defectos para términos de la rehabilitación, que no haya compromiso de la orofaringe ni del piso de la boca. Cuando hay compromiso de la orofaringe o del tercio posterior de la lengua libre y del piso de la boca, casi siempre hay necesidades de reconstruir esa zona. Digamos, los casos deben ser seleccionados y deben ser, rehabilitados según la comorbilidad de cada paciente. Aquí tenemos un ejemplo de una paciente que tuvo una resección no relativamente pequeña, ¿no es cierto? Y que se puede hacer una reconstrucción bastante simple, ¿no es cierto? Y que lo que permite que quede libre el piso de la boca, como se ve en esta parte, y libre también la orofaringe, como se ve en la parte posterior, con lo cual el paciente va a poder deglutir, comer, y no va a tener y hablar, y no va a tener ninguna secuela mayor. Los colgajos de lengua locales son básicamente reconstrucciones de la lengua en base a su propia estructura muscular, que pueden ser realizados en defectos laterales, en resecciones en cuña, ¿no es cierto?, en defectos centrales o de la punta, eh, y, hay que hacer notar que estos son para defectos relativamente pequeños, porque defectos de mayor magnitud, o sea, de volumen grande, que sea necesario hacer un plegamiento importante de la lengua, eso desde el punto de vista funcional es subóptimo, porque el paciente va a quedar con alguna dificultad en la fonación y en la deglución. Este es un paciente que tiene una lesión central, o lesiones en cuña también son buenas para hacer reconstrucciones con colgajos musculares propios de la lengua. Cuando necesitamos hacer reconstrucción de mayor envergadura, tenemos básicamente dos grandes grupos: necesidad de reconstrucción de partes blandas y necesidad de reconstrucciones de partes óseas, ¿ya? Con respecto a los colgajos pediculados, tenemos también una serie de colgajos pediculados que utilizamos regularmente. Los más comunes son submental, supraclavicular, trapezial, pectoral y colgajos de esternocleidomastoideo. El submental es un colgajo que introdujimos hace poco tiempo en nuestro equipo. Depende de la arteria submental, es muy maleable, da volúmenes de reconstrucción que son bastante adecuados, y es ideal para reconstrucción de defectos laterales de la lengua. Aquí pueden ver ustedes en la foto anterior cómo se sacó una paleta cutánea de la región submental, ¿no es cierto?, que se pasa por dentro del piso de la boca, y finalmente se puede reconstruir bastante bien la parte lateral de la lengua y el piso de la boca propiamente tal.
El colgajo supraclavicular también es un colgajo que hemos usado recientemente, es muy maleable, es un colgajo fasciocutáneo, depende de la arteria cervical transversa y el volumen que aporta es bastante variable, pero es muy maleable también para reconstruir defectos de la cavidad oral, que puede ser de la mejilla o de la lengua. El colgajo pectoral es el caballo de batalla de la mayoría de los grupos de reconstrucción en cabeza y cuello. Es un colgajo que aporta muchísimo volumen, es un colgajo miocutáneo. Está diseñado para defectos de gran envergadura con grandes pérdidas de la lengua, del piso de la boca o de otras partes de la cavidad oral. Es un colgajo muy noble, requiere una curva de aprendizaje que es bastante corta es muy útil sobre todo para pacientes que no soportan otras reconstrucciones y pacientes que han sido fuertemente irradiados, ya que lleva tejido fresco y sano a la cavidad oral. Después tenemos los colgajos microvascularizados. Los más comunes son el colgajo antebraquial, el lateral de muslo, el peroné y hay otros que usamos con mucho menos frecuencia. El colgajo antebraquial es lejos el colgajo más utilizado en la reconstrucción de la cavidad oral mundialmente, un colgajo fasciocutáneo basado en las perforantes de la arteria radial. Puede incluir segmentos óseos, está descrito, nosotros nunca lo hemos usado así, y también puede incluir un nervio. Tampoco hemos usado la reconstrucción neurológica en estos casos. Es un colgajo muy ampliamente utilizado, muy probado, muy versátil, muy útil, y cuando ya se aprende la técnica también tiene una curva de aprendizaje importante, es un colgajo también muy seguro. Aquí podemos ver cómo estos pacientes que tenían un cáncer de la cavidad oral de la lengua fueron reconstruidos con un colgajo antebraquial que da muy buen volumen, muy versátil, permite movimientos de la lengua, permite una buena fonación y una muy buena deglución. Aquí tenemos otros casos, ¿no es cierto? Pacientes con defectos de la hemilengua y del piso de la boca que han sido reconstruidos con colgajos antebraquiales. El colgajo anterolateral de muslo es un colgajo que se utiliza para defectos mayores de la lengua o de la cavidad oral, ¿no es cierto? Aporta una gran paleta cutánea, es también una piel delgada, sobre todo en gente delgada, y muy maleable. Tiene un pedículo que es largo y puede ser puenteado y deja un defecto en el muslo que es bastante poco notorio, ¿ya? Como le digo, la gracia de este colgajo es que puede cubrir grandes áreas de defecto de la cavidad oral y bastante versátil en ese aspecto. Aquí vemos un paciente que perdió una gran parte de la lengua libre, parte del piso de la boca y parte de la orofaringe que fue reconstruido con un colgajo anterolateral del muslo. La reconstrucción ósea, específicamente mandibular en los tumores de la lengua, es una reconstrucción de alta complejidad, ya sea desde el punto de vista de la resección ósea, de la reconstrucción, y requiere siempre, o idealmente, equipos combinados que hagan la resección y la reconstrucción. Lo que más usamos nosotros es el peroné, que es uno de los huesos más utilizados en la reconstrucción mandibular. Requiere un estudio y una planificación previa del territorio de vascularización de las extremidades inferiores, que se hace con una angiografía eh, o un angiotac, y permite una buena reconstrucción de la mandíbula y permite una buena rehabilitación con implante osteointegrado desde el punto de vista dental. Nosotros en la actualidad hacemos una reconstrucción basada, ¿no es cierto?, en una planificación previa, perdón, voy a tratar de mostrar el video. Aquí se ve el video cómo está nuestro equipo con los ingenieros que no están en esa oficina, pero sí estamos trabajando a distancia con un caso que vamos a resecar y reconstruir. El ingeniero nos muestra la planificación 3D y la reconstrucción
con Yo lo que creo que no, permite porque hacer guías está, de corte, ¿no es ese cierto? Y pues, permite también está planificar deformada la la mandíbula hacia próxima lateral. ¿Cómo le vamos a quitar esa integración de caña? los Aquí implantes. sería ¿Ya? importante, Iván, imprimir una Esto mandíbula. es la situación más ideal, ¿no es cierto? Hacer una planificación previa y llegar con el molde de, No, 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 le digo, al pabellón, ¿no es cierto? Y con las guías de corte, lo cual permite, ¿no es cierto?, tener, eh, ganar mucho tiempo. Aquí tienen el molde, ¿no es cierto? Está ya cosechada el colgajo con el hueso y la pared cutánea, ¿no es cierto? Y con las guías de corte permite hacer una reconstrucción mucho más rápida y mucho más confiable. La gracia de la reconstrucción mandibular con peroné es que se puede trabajar en simultáneo en los equipos receptivos y reconstructivos, sobre todo cuando están hechas las reconstrucciones 3D previas y las guías de corte previa, porque los equipos finalizan casi al mismo tiempo en la resección y cosecha del colgajo y después vienen los tiempos reconstructivos de ambas áreas, acortando muchísimo los tiempos quirúrgicos. Nosotros tenemos tiempos quirúrgicos de entre 8 a 10 horas de reconstrucción en un cáncer de estas características. En resumen, dentro de la planificación y digamos, el enfrentamiento a las resecciones de grandes defectos de la cavidad oral, tenemos que hacer un diagnóstico correcto, ¿no es cierto? Definir cuál va a ser nuestra extensión loco-regional teniendo en cuenta los diferentes subsitios. Aquí nos referimos a uno en particular, pero en otras áreas requieren otras y tienen otras necesidades de resección y reconstrucción. Hay que planificar la resección que se va a hacer, para eso la planificación, ¿no es cierto?, preparatoria es muy importante. Hay que planificar una reconstrucción que sea funcional y cosmética lo mejor que se pueda, ¿no es cierto? Hay que evaluar y prever las complicaciones que vamos a tener, no lo conversamos, pero estos pacientes tienen complicaciones, tienen que estar muy afectados los equipos quirúrgicos con los equipos que van a cuidar a nuestro paciente en el postoperatorio, en la UCI, en la UTI, para prever y estar atentos a las complicaciones que pueden ir ocurriendo. Hay que planificar las reconstrucciones, ¿no es cierto?, los tratamientos adyuvantes y todo esto está en base a un tratamiento multidisciplinario. Bueno, muchas gracias por la atención, espero que les haya servido. Como les digo, este es un tema muy amplio que quise tocar, digamos, a raíz de un subsitio de la cavidad oral, pero cada subsitio tiene sus complejidades, tiene su enfrentamiento que es bastante particular. No hay recetas de cocina, hay enfrentamientos combinados, ¿no es cierto? Hay entrenamiento de equipos multidisciplinarios que pueden llevar al paciente a buen término, ¿no es cierto? Tomando en cuenta todas las complejidades que tiene cada individuo en particular. Muchas gracias.